Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, ¿no? Agradeceros que os mantengáis aquí hasta ahora, ¿no? Ya sé que después de la comida y eso es complejo. Y bueno, me presento, soy Rafael Vergara, actualmente el representante de la parte de estrategia y marketing en el área de tecnología de la información y comunicaciones de AENOR. Y bueno, hoy, como bien, ¿no? Se merece el evento en el que estamos, vamos a hablar de ciberseguridad industrial, ¿no? Del ámbito de la industria. Nosotros en AENOR llevamos muchísimos años haciendo certificaciones de ciberseguridad, 27001, Esquema Nacional de Seguridad, todo muy orientado al ámbito IT, ¿no? Y estamos viendo que dentro de nuestras estrategias el empezar a vislumbrar la parte OT, ¿no? La parte de industria, de infraestructura, es un reto para nosotros, ¿no? Y sobre todo para la industria que sobre todo por el aspecto regulatorio está empezando a ver que hay una necesidad y unas deficiencias, ¿no? Para eso contamos con estos tres ponentes, ¿no? Está Goretti Frías, que viene como responsable de SIG de EKIN. Está Óscar Querol, que es el director general de APME, de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, si no lo digo mal. Y Xavier Miserena, que es el presidente de Cibasque, ¿no? En eso os diría que primero os presentéis un poco, ¿no? Y vuestra relación y el por qué estáis aquí, ¿no? Os diría, si puede empezar Óscar. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues yo estoy aquí, yo represento al sector de fabricantes de material eléctrico. Es un sector tradicional que lleva operando un montón de años, tantos como la electricidad existe. Es un sector acostumbrado a tener que cumplir una serie de requisitos técnicos muy exigentes, muy rigurosos. Y que, bueno, pues la ciberseguridad supone un nuevo riesgo a tener en cuenta y que los fabricantes tienen que considerar en toda su etapa de diseño, de fabricación, de comercialización y, evidentemente, ahora mismo en toda la vida útil del producto. Entonces, bueno, mi objetivo hoy es un poco explicar nuestra experiencia, una experiencia que, bueno, la ciberseguridad es una cuestión transversal, porque la conectividad sí lo hace y ahora pues todo está conectado y, por tanto, bueno, es un poco dar nuestro punto de vista de los retos que supone la ciberseguridad para nuestro sector en concreto, pero que yo creo que también se puede trasladar a muchos otros sectores que justamente hoy, a lo largo del momento que he tenido oportunidad de hablar con algunos otros compañeros de representantes de otros sectores, también identifican la ciberseguridad como un desafío importante a tener en cuenta. Totalmente. Continúo yo. Sí. Hola, Arratsaldeon. Soy Goretti Frías, vengo de la empresa EKIN, es una sociedad cooperativa de aquí de Euskadi. En junio hará 63 años, o sea, ya tenemos unas cuantas décadas de vida. Pertenecemos al sector metal, somos una industria clásica. Tenemos diferentes actividades, hacemos diseño y fabricación de un tipo de herramienta de corte muy específica, que son brochas, cremallas de dirección, cremallas de laminar, principalmente para el sector de automoción. Hacemos también diseño y fabricación de un tipo de máquina herramienta, las brochadoras y laminadoras y afiladoras. Y damos también servicio a clientes de reafilado de brochas y servicio de brochado. Nuestros mercados básicamente empezó con automoción, que era 100% prácticamente, ahora estaremos pues, en un 70%. Estamos también en el sector de energía, más o menos un 10%, y otra parte donde tenemos los huevos en otra cesta es en el sector de aeronáutica. Tenemos aquí en Euskadi 2 centros de trabajo, uno está en Lemona, otro está en Amorebieta. En Lemona es cabecera de proceso, estamos unas 200 personas. Y luego ya hace unos años abrimos planta en México, en Querétaro. Es una planta que fabrica herramientas, brochas, no hace la parte de máquinas y está sobre todo enfocada al mercado mexicano. Y posteriormente abrimos otra planta en India, en Uargón, que también fabricamos allí brochas.
Bueno, pues como ha comentado aquí Óscar, pues el tema de la ciberseguridad, yo diría que eso viene de la mano de lo que es la digitalización, ¿no? La digitalización tiene un montón de ventajas, pero también tiene unos riesgos. Entonces, cuando te vas metiendo en esto, que es que nos tenemos que meter sí o sí, porque si no nos quedamos fuera, pues hay que abordar los riesgos que tiene. Xavier. Me toca. Buenas tardes, Arratsaldeon. Yo soy Xavier Michelena, estoy aquí como presidente de Saibasque. Yo llevo en ciber muchos más años, es decir, ellos son conscientes ahora de que puede ser un habilitador. Los que llevamos 25 o 30 años trabajando en esto entendemos que es uno de los retos que tenemos en la sociedad y la industria si queremos competir de cara a futuro. ¿Qué es Saibasque? Pues es el primer clúster nacional de empresas de ciberseguridad industrial, es decir, nace pues al amparo de la estrategia que tenemos en Euskadi de transformación de lo que tienen que ser los ejes RIS3, aquellos elementos que marcan un poco la economía local y siempre con la sensibilidad al cabo de los años de que es importante crear cultura, crear de verdad pues una infraestructura y un conocimiento que nos permita tener esos elementos de transformación digital de forma confiable y de forma segura, ¿no? Y de las muchas cosas que he escuchado hoy durante las diferentes jornadas, os voy a contar un pequeño chascarrillo, ¿no? Nosotros creamos 5 grupos de trabajo. El primero se llama talento, es decir, no hay personas, no es que no haya talento, es que no hay personas que estén trabajando en cada sector y creo que es una queja general que tenemos en este modelo. El segundo es el de embeber directamente la ciberseguridad en cualquier entorno de productos industriales y esto es firmware, esto es hardware, esto es diseño, es decir, crear de verdad una cultura dentro de este entorno. El tercero era generar lo que es la demanda y aquí pues hemos trabajado directamente con todos los clústeres, alimentación, fabricación avanzada, con el entorno de salud, es decir, creando de verdad lo que tiene que ser los primeros pasos de la cultura de cómo ser de verdad empresas que hagan de la ciberseguridad un elemento de la competitividad. El otro era la internacionalización y el quinto era mirarnos al espejo, ¿no? O sea, porque muchas veces los consultores, las consultoras, pues nos leemos un papel y parecemos expertos, ¿no? Si vais al mundo real de hoy, pues no sé cuántos cientos de miles de personas tenemos que son expertos en IA, ¿no? Y si hacemos un examen de verdad, o sea, probablemente pues el 95% suspenda, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema que existe hoy es la velocidad del cambio, es decir, desde el punto de vista nuestro, cuando creamos el nodo, hicimos un acuerdo con lo que es el Gobierno central, pues en este caso con INCIBE, para crear una red de nodos en España especializados en diferentes verticales, con poco éxito, es decir, de aquí salió un RedTech de ciberseguridad, 17 comunidades autónomas, no 5 o 6 nodos, 17 comunidades, y en este momento que estamos en un proceso de salida de lo que tiene que ser la justificación, probablemente más del 50% de los recursos no se estén utilizando o no se estén aplicando, ¿no? Es decir, antes hablaban del I+D. El I+D no es un concepto de que llega dinero y pienso qué hago, sino que es un acelerador de una estrategia que tienen que tener las compañías, ¿no? Entonces, yo os diría que cuando nace Industria 4.0 y cuando se habla de la digitalización, conectividad, los que trabajamos en este mundo decíamos, sin ciberseguridad no hay futuro, ¿eh? Yo, pues en mi empresa de hace 20 años, una de las pioneras en el entorno, creamos el primer laboratorio de ciberseguridad industrial en el año 2006 en Pamplona. 20 años después, ni hay más gente trabajando en el entorno, ni hay más sensibilidad en el entorno, salvo aquellas grandes compañías que por temas de regulación o por temas de competitividad internacional han tenido que dar un paso, ¿no? Entonces, nos falta hablar de la regulación. Ahora llega la regulación, que es la que nos pone a todos firmes, la que nos dice directamente que ya no es una opción, que es una necesidad, y tenemos que intentar convertir esto más que una necesidad para el cumplimiento, que es lo que se hace muchas veces en las certificaciones, a que sea un tema de competitividad y diferenciación, ¿no? Yo, en mis épocas junior, trabajé en el mundo de la calidad y sufrí el mismo proceso. Es decir, algo que todavía no era mandatorio, bueno, pues nos escuchaban bien, pero no nos contrataba nadie, ¿no? Cuando llegó el sector del automóvil y dijo, señores, quien no esté certificado en 6 meses está fuera del ámbito de mi empresa. Bueno, pues ahí nos empezaron a llamar y empezamos a crear pues un concepto de cadena de suministro. Y paro, que si no, voy a contar una historia que no toca. Perfecto. No, a ver, ahí la gran cuestión, ¿no? Lo que estaba comentando antes, nos llevamos mucho tiempo auditando la parte IT, ¿no? Y es verdad que nosotros tenemos certificaciones de seguridad de la información, pero esa parte OT siempre era como la puerta oscura, ¿no? Que no se podía traspasar, ¿no? Ahora estamos viendo lo que ha dicho Goretti, cada vez hay más interconexión, ¿no? Cada vez esa industria necesita más información, más interconexión
y por lo tanto más riesgos, ¿no? Y ahí la pregunta que os lanzo, ¿no? Es, ¿estamos preparados para pasar más allá de la puerta, ¿no? Y sobre todo en temas de obsolescencia, ¿no? La parte industrial tiene un gran factor de costes, ¿no? En la actualización de los sistemas. ¿Estamos preparados o vamos un poquito por atrás de lo que debería ser, viendo la regulación que viene, ¿no? Y los requisitos y los riesgos, sobre todo, que están naciendo de esto, ¿no? Sobre ti. O Óscar, como veas, que te he visto. Por seguir el orden. Sí, sí. Perfecto. A ver, las empresas se enfrentan a dos grandes retos. Por un lado, al conocer la tecnología. Y como decía Xavier, esto no es nuevo. Llevamos tiempo hablando de la digitalización, de la transformación digital, de la conectividad, pero bueno, necesita su tiempo, ¿no? Su tiempo para que las empresas vayan conociendo todos los avances que se producen en esta actividad, que son muchos, y la verdad es que eso cuesta mucho, eso es un gran reto. Y después, como decía Xavier también, la regulación, ¿no? Y para las empresas conocer la regulación también es un gran desafío, porque la regulación a veces se desconoce que existe esa regulación o que se está haciendo, y cuando se publica, cuando entra en vigor, pues a las empresas les cuesta entenderla. Estoy hablando básicamente, evidentemente, de pymes, ¿no? Las grandes empresas tienen mucho más recursos. Entonces, ahí uno de los papeles que jugamos como asociación es pues, estar atentos a todo lo que es la regulación para ir avisando a las empresas de lo que viene y ayudándoles a interpretar, a implementar esa regulación. Y ahí también juega un papel muy importante las administraciones públicas. Ahí, hoy en el Congreso se ha hablado mucho de la colaboración público-privada. Pues esa colaboración público-privada también debe darse a la hora de promocionar la legislación, la regulación, y ayudando a las empresas a que la conozcan y que la implementen. Y yo creo que esa relación o esa colaboración público-privada debe o puede hacerse mucho a través de las asociaciones sectoriales, ¿no? Un poco reivindico el papel de la asociación sectorial como interlocutor con todas las empresas de su sector y, bueno, pues eso, el que pueda ayudar. Y, de hecho, es una de las labores principales que hacemos en nuestra asociación. Nosotros tenemos una persona específicamente trabajando en temas de digitalización, de ciberseguridad, que de alguna manera se convierte en el interlocutor con las empresas y a partir de ahí, bueno, pues en colaboración con las administraciones, también con los organismos de certificación. Aquí necesitamos de un ecosistema también que ayude a todas las empresas a conocer, por un lado, los avances tecnológicos y, por el otro lado, pues los requisitos legales que deben cumplir. Ahí añadir solo una cosa, ¿no? Y siendo la regulación, ¿no?, como palanca, ¿no?, el ser reactivo ante la regulación, ¿no?, el ponerse las pilas cuando ya tienes, ¿no? No es tarde, ¿no? Es un poco la pregunta que quería lanzar, ¿no? ¿En qué estado veis que está el sector? Y cómo estamos en la carrera, ¿no? Porque al final... Eso es lo que intentamos que no ocurra. O sea, intentamos que no les pille el toro a las empresas, sino Exacto. que empezarles a hablar de todo esto y para que se vayan preparando. Aún así, cuesta. Al final te encuentras con muchas casuísticas en las empresas. Hay empresas que pues sus clientes ya empiezan a hablarles de todas estas cosas y, por tanto, ya conocen más y ya se van preparando más rápido. Hay otras que son más reactivas y que necesitan ese apoyo, ese empuje por parte, pues, bueno, pues de la asociación. Y después también tienes un grupito también que siempre es el rezagado y el que tienes que ir explicándole y ayudándoles a que se pongan otra vez en la misma línea a posteriori. Pero bueno. Que hay Gority, vosotros como empresa, ¿no? Una de las formas, ¿no?, es exigírselo, ¿no?, a vuestros proveedores, ¿no? O buscar formas, Sí. ¿no?, de priorizar, ¿no?, proveedores que cumplan con regulaciones o demuestren esa seguridad en la parte industrial, ¿no? Yo creo que, a ver, yo hablo desde nuestra experiencia en Ekin, ¿no? Y igual pasará a muchas empresas, ¿no? Te van bombardeando con cosas, ¿no? Hay cosas que se ponen de moda. Entonces, las modas pues, pueden ser pasajeras o no. En nuestro caso, por ejemplo, el tema, nosotros estamos certificados con 27001 y, bueno, nosotros teníamos una persona en Ekin que era el que se encargaba de toda la parte de IT, ¿no? O sea, hablando de hace muchos años, ¿no?
como buenamente se entendía y se podía, ¿no? Dando la importancia que tenía. Luego nos vino a nosotros un cliente de automoción y nos dijo que para vender una máquina teníamos que tener TISAs. Y entonces fue ahí cuando fuimos conscientes, porque yo creo también, creo que es importante que la propia empresa, cuando hablamos de gobernanza, ¿no?, desde la alta dirección, sea consciente de qué estrategias tiene que seguir, no solamente a nivel de mercado, medios productivos, etcétera, sino esta es una parte, es una herramienta más que yo lo veo como una herramienta que nos ayuda a continuar el negocio o a cambiarlo, ¿no? Entonces, este cliente pues nos obligó, nos metimos en TISAs y eso lo que nos llevó fue a sistematizar, bueno, pues cosas que íbamos haciendo, pues un poquito por aquí, otro poquito por allá, ¿no?, a sistematizarlo. Luego, bueno, dijimos, bueno, al final TISAs pues es un referente que lo conocen los alemanes y, bueno, pues como teníamos ya otras 3 normas certificadas, dijimos, bueno, pues vamos a integrarla con las otras 3 normas. Entonces, en la parte de IT tenemos ya un camino trazado, ¿no? Una cierta estrategia, digo cierta, porque luego viene todo el tema de transformación digital, que es otra historia, ¿no? Pero lo que es la parte de OT, pues eso, todas las programaciones de las máquinas, cómo se cargan, cómo no sé qué, está como lo tenemos. Nos hemos dado cuenta de ello, o sea, somos conscientes, que es importante. Primero tomar consciencia, ¿no? Y luego en función ya de cada empresa lo que tiene y lo que puede, pues vas marcando o te exige el mercado del cliente, vas marcando tu plan de trabajo, ¿no? Entonces, en la parte de OT estamos, os diría, como hace pues 20 años, ¿no? Con los programas, los PLCs, los no sé qué, pero no hay una conexión IT con OT. Es decir, pues eso, los famosos datos, ¿no?, que en la parte de IT pues, los obtenemos mucho más, en la parte de OT no los estamos. Primero, tenemos que medimos muy poco y luego hay que tratar toda esa información, que entraríamos ya en temas de IA y demás. Entonces, ¿qué nos queda? Un largo camino. No solamente ya por las exigencias, bueno, por otra parte, claro, te van exigiendo. Nosotros somos fabricante de herramienta. El año que viene, el 20 de enero del 27, entra en vigor el nuevo reglamento de máquinas. El apartado más importante de modificación tiene que ver con todo el tema de ciberseguridad. O sea, que quieras o no, de un sitio o de otro, te van obligando. Y yo diría que por la propia supervivencia del negocio. Y ahí en eso, Javier, lo que has dicho, ¿no? Javier, el tema de la formación, ¿no?, la capacitación, ¿no? Se habla mucho de, ¿no?, a los jóvenes formarlos, ¿no? Pero quizás que es un sector que lleva muchos años, ¿no?, con una visión no alineada a la ciberseguridad. Sí. ¿Cómo ves eso, no? Yo creo que es un tema de cultura, ¿no? O sea, probablemente pues habla de cultura, de muchos elementos que tenemos que ir cambiando entre todos. Ha dicho muchas cosas, Goretti, o sea, que creo que son importantes. Primero tienes que tener un modelo de gobernanza, es decir, afortunadamente, que me disculpáis, las nuevas regulaciones impactan directamente en la alta dirección. Es decir, esto es responsabilidad de los consejos de administración, de los CEOs y de los equipos directivos. Y tiene incluso responsabilidad penal. Es decir, quien no haga los deberes, otra cosa es que te van a atacar seguro, no sabemos cuándo, pero te van a atacar seguro. Pero si tú has hecho un proceso de implementación directo de lo que tiene que ser la cultura, los procesos, las herramientas adecuadas, el impacto regulatorio es nulo, ¿vale? Es más, yo he visto algunas empresas que se han paralizado pues, en la parte productiva, pues en el ámbito nórdico, que el CEO ha cumplido directamente con el proceso de lo que tiene que ser la comunicación y han subido un 36% en bolsa. ¿Vale? Han perdido dinero porque han parado la producción, pero han subido un 36% en bolsa, lo cual genera pues, un modelo de confianza, ¿no? Yo creo que el tema formación es clave. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Cuando yo empecé pues, en el mundo ciber, la banca, las eléctricas, que son pues, las que estaban más reguladas, probablemente eran quien más nos exigían trabajos, sobre todo la parte IT, ¿no? Cuando la regulación ha ido cambiando, pues los que están regulados han tenido que dar pasos pues, en elementos que no estaban encima de su mesa, ¿no? Hoy cuando hablamos del mundo OT, también la banca tiene sistemas conectados de IoT que va a tener que implementar con una serie de pautas y de políticas, ¿no? Y las nuevas regulaciones que están saliendo ya desde el ámbito de Europa, en la conectividad de cualquier producto, ya os tenéis que certificar. O sea, todos conocéis el marcado CE, que tiene conceptos eléctricos, ignífugos y demás. Marcado CE va a exigir ya pues, un nivel mínimo
de cumplimiento del ámbito de la ciberseguridad de lo que se conecta. Y os pongo un ejemplo simple de cómo somos de inocentes, ¿no? El mayor robo que se ha hecho en un casino se ha hecho a través del termómetro de una pecera. Pues en un casino de Londres estaba la pecera conectada, pues porque había que mantener los 20 grados y que no se murieran los peces. Y bueno, pues los elementos externos, a través de lo que es el termómetro de la pecera, entraron al servidor central y robaron 10 millones de credenciales. DNIs, tarjetas de crédito, cuentas corrientes y demás, ¿no? Claro, si se mueren los peces, o sea, tenemos un problema, pero es que el problema lo tenemos en el otro lado, ¿no? Entonces, la hiperconectividad muchas veces la tenemos que pensar y la tenemos que razonar, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora es que la exigencia en esto es que cuando compremos el siguiente termómetro vamos a tener que exigir que esté certificado en ciberseguridad, porque si no está certificado en ciberseguridad, la responsabilidad va a ir en cadena, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio que ha habido ahora, ¿no? Es decir, primero, educar a los consejos de administración. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando estamos trabajando con los clústeres es trabajar con la alta dirección, porque si no hay un compromiso de arriba abajo, esto no se hace, ¿vale? Segundo, crear cultura, la formación. O sea, no tenemos conocimientos suficientes para dar respuesta a todos los retos que están encima de la mesa ahora, ¿no? Pero no solo pues, desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista de cómo se desarrolla un producto de forma segura, ¿no? Las nuevas normativas nos dicen que el Security by Design es el único camino que existe de cara a futuro. Todos habéis implantado la ISO 9000, 9001 y sabéis que la calidad por defecto es el mejor de los procesos que tenemos para ser competitivos y para ahorrar costes, ¿no? Pues en esto pasa igual, es un proceso de calidad más, donde el problema que tenemos es el desconocimiento en toda la cadena de suministro de cuál es mi conocimiento de ciberseguridad para el producto final o para el proyecto final que tengo que desarrollar, ¿no? Así que cuando hablamos muchas veces de que hay que correr, yo creo que tenemos que ver pues, un horizonte 2040, estabas hablando antes del tiempo, tenemos que marcarnos un reto de que dentro de 15 años el 99% de las empresas realmente estén cumpliendo con estos elementos. Y esto es formación y cultura. Es decir, si no tenemos formación y cultura, por mucho que queramos confiar pues, en los terceros, vamos a tener un problema. Y si no, lo que ha pasado cuando ha llegado, por ejemplo, la regulación al ámbito financiero, DORA, que es un reglamento europeo, es decir, aquí no se puede hacer ninguna transposición en cada país, lo que ha hecho todo el mundo es trabajar con los abogados. Ir a todos los contratos que tengo en la cadena de suministro y pasar el marrón, con perdón, a esa cadena de suministro. Es decir, si aquí hay un problema que viene por una conexión que tengo contigo, tú eres responsable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, no es resiliencia de mi negocio, sino de toda la cadena de suministro o ecosistema donde está mi negocio, ¿no? Y eso exige un cambio de mentalidad. Formación, cultura, inversión, que es un tema importante muchas veces a la hora de hacer las cosas y, sobre todo, entendimiento, pues en función de dónde estoy, de cuál es el ciclo que tengo. En un banco no podemos integrar el 100% de las tecnologías porque existe el host legacy, existe el mundo del cloud y otras infraestructuras. En cualquier fábrica existen máquinas que se amortizan en 20, 25 años que no se pueden cambiar de un día para otro. Incluso no se pueden conectar muchas veces y tenemos que buscar elementos intermedios, ¿no? Entonces, yo diría que aquí la clave primero es educar, crear cultura y a partir de ahí tener un modelo de gobernanza con una estrategia, porque esto es estrategia de negocio, que te permita competir. Quien no haga esto, desaparecerá su negocio. De hecho, ahí es clave, ¿no? Lo que decía, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Que traslada las nuevas regulaciones, NIS2, DORA, a la alta dirección es una palanca de inversión, ¿no? Al final es un sector que los costes son muy elevados a la hora de implementar medidas de seguridad y también lo que has dicho, ¿no? Que al final estamos como quizás hace 15 años una 27.000 en la parte IT, pues tenemos ese recorrido que sí pienso que será un poco más rápida la curva, ¿no? De aprendizaje porque lo tenemos interiorizado por la otra parte, ¿no? En eso, Óscar, ¿no? Como los fabricantes, ¿no? Me preocupa lo que comentamos, ¿no? La obsolescencia de los sistemas, los costes que implica, el mantenimiento, ¿no? Porque ya no es solo dejar dispositivos, sino esa monitorización y control que requieren. Eso imagino que os plantea nuevos esfuerzos, ¿no? y retos en la parte de ciberseguridad. Sin duda. A ver, yo creo que una gran parte de las empresas que han fabricado productos o equipos históricamente aún no son conscientes del gran esfuerzo que les va a suponer mitigar los riesgos en ciberseguridad. Lo apuntaba Xavier, ¿no? Bueno, pues es en toda la fase, en toda la vida útil del producto hay que tenerlo en cuenta y eso supone pues unas grandes inversiones y el cambio en el diseño, en la fabricación de todos los productos.
Además, antes, volviendo un poco a lo que comentaba sobre los grandes avances tecnológicos, una parte muy importante también, porque la tecnología hay que conocerla, la legislación también, pero la legislación, una manera de desmenuzarla, ¿no?, de hacerla un poco más entendible es a través de las normas, ¿no? Yo creo que las normas técnicas son muy importantes. Primero porque te permite a las empresas que participan en los comités de normalización compartir sus inquietudes, compartir su conocimiento y a partir de ahí crear documentos que tienen, bueno, pues tienen un gran know-how que les permite a ellos también ir conociendo mejor cómo implantar esa legislación. Y por otro lado, pues eso, porque las normas al final son documentos abiertos, son documentos que se van evolucionando en el tiempo y les permiten, a medida que van avanzando, ¿no?, el conocimiento de la tecnología, de los riesgos, etcétera, pues también a avanzar ayudan a avanzar a las empresas. Con lo cual, primero es conciencia, ¿no?, que Goretti lo comentaba al principio. Estamos yo, al menos hablo un poco en mi sector o en una parte de mi sector, porque los fabricantes de material eléctrico son muy heterogéneos, ¿vale? Hay una parte de los fabricantes que ya llevan mucho tiempo fabricando soluciones de automatización y control, y en la automatización y control pues ya esa forma de pensar, todo eso ya se tenía en cuenta, ¿no? Pero, y ahí va sobre todo mucho más rápido, de hecho son los alumnos aventajados del sector, pero hay otra parte que son productos que hasta ahora no estaban conectados o que no se pensaba que necesitaban conectarse y ahora pues necesitan conectarse, y ahí es donde, en esa parte es donde los fabricantes están viendo el gran cambio, ¿no? Y están ahí en esa fase de conciencia. Y, bueno, pues eso evidentemente les va a llevar a tener que invertir, hacer grandes inversiones, sin duda. Exacto. Sabía que se nos iba a quedar corto, pero bueno. No, ahí, bueno, doy el resumen, ¿no?, y os digo después que digáis vuestras últimas palabras. Aquí lo que vemos, ¿no?, que esto quizás es esfuerzo de todos, ¿no?, que tanto consultoras como empresas, como asociaciones, clústeres y nosotros como certificadora, ¿no?, que ponemos la guinda del pastel, el lacito al esfuerzo. Creo que es el momento de que todos empujemos, ¿no?, colaboremos, creemos esa conciencia, ¿no?, esa formación, el que se vea la necesidad, ¿no? Y creo que nosotros desde AENOR siempre creo que es el fin que buscamos, ¿no?, el generar confianza, y para generar esa confianza necesitamos, ¿no?, a todos de la mano. Nos queda un gran camino, ¿no?, un interesante camino en el que algunos caerán, ¿no?, quedarán detrás, ¿no?, y debemos ayudarles y sobre todo pues buscar las palancas, ¿no?, para como pues la normativa, la regulación que nos ayude a justificar esta necesidad, ¿no?, y sobre todo la concienciación. Entonces, bueno, en ese aspecto vuestro breve resumen, si podéis daros un final, un punto de lo que habéis visto, ¿no?, de lo que veis quizás en vuestro ámbito, ¿no?, el esfuerzo que os requiere lo que viene y si estamos preparados o cuándo podremos estar preparados, ¿no? Hombre, yo creo que como en todas las cosas en la empresa y en la vida, lo que no puedes hacer es estar parado y de repente pegar un salto importante. O sea, esto es un camino continuo, que de vez en cuando tienes que pegar saltos. Entonces, claro que es un reto, pero es que como cada uno en su empresa, con los medios que tiene, las posibilidades, tiene que ir avanzando y en base a lo que su cliente, negociado y demás le pide, pero hay que ir avanzando porque si no nos vamos a quedar fuera. Nos vamos a quedar fuera del mercado. Y claro, avanzar supone no solamente a nivel económico, porque claro, nosotros, por ejemplo, como comprenderéis y como pasa en muchas empresas, a no ser que creemos una empresa nueva y toda la maquinaria es de última generación, ¿no? Tenemos máquinas súper amortizadas de 25 años, pero que siguen funcionando muy bien, tenemos máquinas de 1 año, entonces las tecnologías son diferentes. Eso es un reto que también habrá que contemplarlo. A la hora de esas evoluciones y esas normativas tendrán que contemplar también que puedan convivir sistemas de determinados años, ¿no? Y lo que digo, yo creo que el que no se sube al carro
se queda. Hay un apunte importante, es eso, ¿no? También están las medidas compensatorias, ¿no? No hay que meter miedo de, no, tienes que renovar todo, no, toda tu planta está obsoleta, No. sino que hay formas de proteger más allá de cambiar un elemento, ¿no? Yo también diría que, bueno, por lo menos creo que las asociaciones sectoriales, los clústeres, etcétera, creo que es una gran ayuda para la empresa, cada uno en su sector, ¿no? Porque al principio sale en la noticia y dices, uff, ¿esto por dónde? Hay que desgranarlo, ¿no? Esa es la gran ayuda que tenemos con asociaciones, clúster, y que te van desgranando y te van facilitando y van masticando, ¿no? Bueno, pues esto consiste en esto y esto, porque si no... Como digo, nuestro negocio es hacer brochas, hacer máquinas brochadoras y no somos un despacho de abogados ni, ¿no? Entonces creo que ese entorno creo que facilita, aunque el esfuerzo lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer la empresa. Xavier. Yo diría que hoy hay que empezar ya. Esto no es un tema de mañana. Yo creo que tenemos que empezar todos. Esto es un tema de colaboración, público-público, privado-privado y público-privado. O sea, muchas veces hablamos del público-privado. Esto es privado-privado, público-público y público-privado. Las buenas noticias son que las grandes organizaciones, que no sé cuántas hay aquí, ya se están moviendo en su cadena de suministro porque sin ella tampoco subsisten. Es decir, los que han empezado pues, en inversiones o llevan años invirtiendo directamente en ello o están en el ámbito de esos reguladores que son los que marcan las pautas y las normas, ya están trabajando directamente en la cadena de suministro. Y a mí me parece que este es un recorrido en el tiempo. Las capacidades son muy limitadas, es decir, no hay una oferta suficiente para dar respuesta a todo lo que se necesita. Es la primera vez que las empresas llamáis. La industria llama al sector de ciberseguridad preguntando, oye, ¿cómo me afecta esto? Después de muchos años de parroquias, evangelios y demás. Bueno, pues en este momento ha cambiado un poco la tendencia y tenemos que hacer esto de una forma racional, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de lo que se hizo en Euskadi, pues en el mundo de la calidad, hace ya pues 30 años casi, cuando llega el mundo de la calidad, las grandes empresas tenían recursos, tenían capacidades y las consultoras le daban soporte y servicio, ¿no? Pero en toda la cadena esa de suministro donde hay pymes y micropymes, hay muchas compañías que no tienen capacidades, que no tienen recursos, ni tiempo ni conocimiento, ¿no? Y se creó una asociación sin ánimo de lucro, donde las empresas, digamos, relevantes, las tractoras, pusieron sus recursos a disposición directa de la cadena de suministro, ¿no? Y se generaron herramientas que nos permitían evaluar, certificar, crear cultura en un tiempo muchísimo más limitado que si tuviéramos un proceso natural con terceros. En esto hay que hacer lo mismo. Es decir, yo creo que ahora, aprovechando las nuevas tecnologías, que creo que es un tema importante, o sea, por la inteligencia artificial, con gente que sabe, bien utilizada, con los que sabéis de negocio, porque la gran oportunidad, o sea, para los que no nos vamos a jubilar, es que ahora podemos aportar valor a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dulce, o sea, para hacer las cosas diferentes y para que nadie se quede fuera de lo que tiene que ser la competitividad futura, ¿no? Y para eso hay que trabajar así, sectorialmente hablando, con clústeres y de forma absolutamente, vamos a decir, alineada y colaborativa. Esto no va de, ya voy a hacer yo mis cosas, que veré qué pasa mañana, sino que en las responsabilidades conjuntas que tenemos todos con esta nueva regulación, todos tenemos que ser conscientes de que juntos somos más fuertes, ¿no? Yo en la línea de Xavier, el explicar a las empresas que hay un ecosistema que les puede ayudar, empezando por las empresas del sector de ciberseguridad, que son las que tienen el conocimiento y que son imprescindibles para hacer toda esta transformación, las asociaciones, los clústeres, la propia administración, que también todos tenemos que estar alineados y ayudar a vencer ese miedo, ¿no? Esa paralización que a veces se produce cuando te empiezan a hablar de todo esto, ¿no? Es decir, tú puedes tener un problema, ¿no? Explicaba lo de la pecera. Bueno, pues es muy ilustrador del nivel de riesgo, de elevado riesgo que puede ocurrir cuando tienes un ataque cibernético en tu industria, en tu empresa, o que a través de tu producto puede ocurrir a terceros, ¿no? Entonces, y una sugerencia, o sea, para todos los que trabajáis en industria, hablar también de industria digital. Yo creo que hay un gran ecosistema digital dentro del ámbito de España que por sí mismo ya es una industria y que debería ser parte muchas veces de nuestros coloquios, ¿no? Industria digital en sí misma que aporta pues, un valor al PIB y que además es cross en todo lo que tiene que ser la digitalización del resto de los sectores. En definitiva, ¿no? Aunemos fuerzas, ¿no? Y empecemos este camino que tendrá sus esfuerzos, ¿no? Tendrá sus implicaciones,
pero que todos de la mano, pues al final cosas pasarán, pero estamos para evitarlo, ¿no? Y el miedo siempre está, ¿no? Yo entiendo que como los responsables de las empresas siempre tienen esa mosquita, ¿no? De puede tocarme a mí, ¿no? Y la cosa es que el impacto sea lo menor posible cuando pasa y estemos para ello, para estar preparados. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a vosotros.